Muy buenas noches, estimada doctora Patricia Minchala. En esta ocasión pues daré a conocer sobre la prescripción de las acciones monitorias y los procesos ordinarios para el cobro de las obligaciones. En este video vamos a hablar acerca de las necesidades de saber el vacío legal que existe del tiempo de prescripción para cobrar la obligación por procedimiento monitorio. En estos procedimientos se otorga lo que sería al actor la facultad de ejercer la acción de cobro por una deuda dineraria líquida, exigible y vencida, como consta en el artículo 356 del COGEC. Toda vez que no exceda, siempre y cuando no exceda lo que serían los 50 salarios básicos unificados, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se conforma por dos tipos de normas, que serían, por un lado tendríamos lo que son las normas sustantivas y por otro lado pues tendríamos lo que son las normas subjetivas, al juntarlas pues esto tienen una forma del mismo sistema jurídico. El procedimiento ordinario es una novedosa vía procesal que fue incorporada no hace mucho. Fue incorporada en la promulgación del COGEC en el año 2015 como nueva norma rectora, obviamente en materia procesal civil. Esta acción concede la facultad para el cobro por una deuda dineraria, como lo mencioné anteriormente en las líneas anteriores, dineraria, líquida, exigible y vencida, toda vez que no exceda los 50 salarios básicos unificados. Este proceso monitorio se considera un proceso especial y no contencioso, dado que su naturaleza sumaria permite al acreedor dar a conocer su deuda, porque se entiende que existe la obligación y que esta obligación es exigible, ¿no? Y a la vez de plazo vencido. Por algo se iniciaría este proceso, no tendría que cumplir estos requisitos. Y para el efecto pues es necesario considerar que la suma que esa deuda debe constar en un documento que por su naturaleza sea considerado ejecutivo. El proceso monitorio tiene su origen en varios países de potencia económica. Obviamente no es que solo aquí se aplique este tipo de procesos, ya que se lo aplica a nivel mundial, anclados al derecho romano y alemán, y que se extendió por varias naciones europeas como lo son Italia, Francia, España y otros países de América Latina. Esto se puede afirmar históricamente que el origen de esta herramienta, de esta muy esencial herramienta, apunta a diferentes ciudades italianas, que data su historia que en la Edad Media se vieron en la necesidad de regular sus procesos ordinarios, y es así que el reclamo y cobro de deudas de una cuantía considerable generaron el aparecimiento de los trámites sumarios, cambiarios y ejecutivos para solucionar las controversias provenientes de las transacciones, ¿no? De las transacciones, esto más que todo se aplicaba entre los mercaderes, porque el comercio era lo que se manejaba, las transacciones, ¿no? Entre los mercaderes italianos de una forma rápida y sobre todo dinámica, ¿no? El proceso monitorio pues se integró a la legislación de América Latina tras la llegada del Código Civil de 1988, que fue adoptado por el Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal. Esta legislación ecuatoriana, en cuanto al procedimiento monitorio, permite que el acreedor efectúe la solicitud al juez a fin de citar al demandado, ¿no? Al demandado con la pretensión, y también a su vez pues puede exponer la respectiva contestación, ¿no? En cuanto a la clasificación de los procesos monitorios, se destacan algunos. Por ejemplo, tenemos lo que son el proceso monitorio puro, que
se refiere a la facultad del accionante para poder demandar el cumplimiento de la deuda, pese a no contar con un documento alguno, porque hay que tomar en cuenta que si tienes una deuda tienes que hacerla constar, ¿no? Que tienes la deuda en sí. Entonces, pese a que no pueda contar con algún documento que valide sus aseveraciones, también tenemos lo que es el proceso monitorio documentario. Por su parte, pues esto le da una facultad al demandante que dentro del proceso se presente o aporte algún tipo de documento que permita justificar la existencia de la obligación. También tenemos lo que es el proceso monitorio limitado. Este pues es procedente en caso de pretender demandar cuantías bajas, es decir, la limitación responde al monto que va a demandarse. Entonces, también tenemos lo que es el proceso monitorio ilimitado, pues esta no está sujeta a ninguna cuantía para poder iniciarse. Dependiendo de la legislación aplicada, es posible demandar en forma conjunta. O sea, entre todas estas que mencioné, se podrían hacerlo de manera conjunta y no estar haciendo una por una, ¿no? Por ejemplo, en la legislación alemana se presenta un proceso monitorio puro ilimitado. Es decir, no se exige un documento alguno y la cuantía puede ser cualquier cantidad, ¿no? Porque estamos hablando del proceso ilimitado, ¿no? Dependiendo de la legislación aplicada, es posible demandar en forma conjunta. Dos de estos procesos, por ejemplo, en la legislación alemana se presenta un proceso monitorio o puro, ilimitado. Es decir, no se exige el documento alguno y la cuantía puede responder a cualquier monto, ¿no? En el caso ecuatoriano pues sería muy distinto, pues en el caso ecuatoriano se puede afirmar que se tiene un proceso monitorio de carácter documental, ya que es meritorio presentar el documento que sustente el reclamo. Este documento no deberá ser considerado título ejecutivo, antes que nada, pero sí deberá contener lo que es la obligación dineraria en forma líquida, exigible y, lo más importante, de plazo vencido. Dentro del ordenamiento jurídico, la prescripción se clasifica como adquisitiva y extintiva. La primera pues se refiere a lo que constituye un modo de adquirir el dominio de las cosas, mientras que la segunda persigue la extinción de las acciones judiciales. Dentro de los procesos monitorios no se establece de forma precisa el tiempo que tienen las acciones para su extinción. El Código Civil, en el artículo 1486, menciona las obligaciones meramente naturales y civiles. En este sentido, es preciso establecer la obligación natural, que es producto de una obligación civil, que se encuentra extinguida por medio de la prescripción, ¿no? Asimismo, pues, tenemos que la prescripción puede ser planteada como una acción ejercida por el deudor, con el propósito de extinguir la obligación. También se puede recurrir a esta institución como excepción para liberar al deudor de su obligación. La otra era para extinguir, esta sería para liberar al deudor de su obligación. Una vez declarada la prescripción y extinguida la obligación civil, pues esta se convierte en natural, ¿no? Es decir, ya no sería exigible por vía tradicional, ya que es preciso tener en cuenta que la prescripción no se extingue obligación, sino más bien la acción mediante la cual se hace exigible la misma.
¿ok? La interrupción natural se aplica cuando el deudor reconoce la obligación de manera expresa, ya que también lo puede hacer de manera tácita igual. Mientras que la interrupción civil opera frente a la citación de la demanda judicial frente a la situación de la demanda judicial, salvo lo previsto en el artículo 2403 del Código Civil. Dentro de un proceso civil la citación es de suma importancia, ya que se entiende que pues no solo aquí se cita, sino que existen otros procesos en los que también se necesita lo que sería la citación. Y es de suma importancia, ya que con esto pues se garantizaría el derecho a la defensa. La otra parte sabría que estaría citada y tendría que obviamente contratar a un abogado para no quedar vulnerable, dentro obviamente de un tiempo prudencial que la misma ley lo establece. Los 15 días que la ley otorga son contabilizados a partir de la citación realizada al demandado. Respecto a lo manifestado, pues se efectúa este cómputo cuando la citación ha sido realizada a través de un medio de telecomunicación o a su vez en la publicación de un periódico, dado que en este caso pues deberán transcurrir al menos 20 días para luego contabilizar los 15 días término que la ley otorga para la contestación de la demanda. Las excepciones previas que puede oponer el demandado pues vienen siendo fundadas, por ejemplo, pueden ser 1. Incompetencia del lado del juzgador. La otra opción que tendría también sería la incapacidad de la parte actora o de su representante. Tendríamos también la falta de legitimación de la causa de la parte actora o de la parte demandada. Obviamente cuando surja manifiestamente los propios términos de la demanda. Punto número 4, el error en la forma de proponer la demanda, ¿no? En el error de proponer la demanda, en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. Punto número 5, la litis dependencia. También tenemos lo que es la prescripción, la caducidad, tenemos lo que es cosa juzgada, la transacción, existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación, estos actos de mediación. Dentro de todo procedimiento legal, el término de prescripción constituye una manifestación del derecho de orden público, ya que por consiguiente resulta necesario que éste se encuentre estipulado en la respectiva ley. Sin embargo, el procedimiento monitorio sufre de un vacío legal por cuanto de manera expresa no se encontraría contenida ninguna disposición al respecto. Este vacío legal que adolece el trámite monitorio en relación con las acciones de cobro constituye un verdadero problema para quienes requieran de este medio para tutelar sus derechos de acreencia en la realización de la justicia. Lo establecido en este contexto pues lleva a considerar la necesidad de crear una norma expresa que señale el tiempo de prescripción de una acción, ya que de una acción de cobro mediante procedimiento monitorio, ¿no? Al igual que lo que sucede en los juicios ejecutivos, como se ha podido observar, en este caso pues para declarar prescrito un derecho de acción de cobro mediante proceso monitorio, se hace necesario aplicar el tiempo de prescripción del documento, que básicamente se adjunta como medio probatorio, ¿no? No obstante, esto genera inseguridad jurídica, dado que en un mismo procedimiento se
se observan diferentes plazos y términos. Se tiene entendido aquí, pues términos tenemos entendido que es días hábiles, plazos todos los días, en términos que llegaran a transcribir el debido proceso. Siguiendo con lo del proceso monitorio, tenemos entendido que en Ecuador el proceso monitorio es un procedimiento legal diseñado para la rapidez y eficiencia, recuperación de deudas, porque con este objetivo básicamente fue estructurado este sistema monitorio. Este proceso pues básicamente permite a los acreedores obtener un título ejecutivo, ¿ya? Obtener un título ejecutivo de manera expedita. Como título ejecutivo tenemos una letra de cambio, tenemos un pagaré, que son de acción inmediata, por eso es título ejecutivo de acción inmediata. Sin la necesidad, como le digo, se utilizan los títulos ejecutivos sin la necesidad de poder entrar en un juicio. Se entiende que un juicio, si uno conlleva un juicio, todo esto prácticamente se demora años en cobrar una deuda. Entonces, por esas razones que se han creado estos títulos ejecutivos, que básicamente son de rápida acción, ya que el título ejecutivo pues básicamente vendría siendo una resolución judicial que otorga al acreedor la posibilidad de ejecutar la deuda de una manera inmediata, una manera muy ágil. Asimismo, este proceso monitorio generalmente pues inicia mediante la presentación de la demanda, ¿no? Aunque normalmente también suelen presentarse normalmente a veces la gente pues cuando ve que no tiene opciones y no quiere irse a más líos, lo que hacen es muchas veces realizar actas de mediación para que así el deudor proceda a pagarle de pocas cantidades en cierto tiempo y así evitarse pues lo que serían solicitudes a los jueces, la ejecución de la letra, y simplemente con un acta de mediación se resolvería, digámoslo así, lo que sería ese inconveniente de la deuda, ya que en el título, con la acción del juez, pues básicamente el deudor tendría que adjuntar todos los documentos que respalden la deuda, y ya que obviamente tiene que ser muy conciso con lo que va a demandar, ¿no? Entonces, una vez reunidos todos estos requisitos, pues el juez destacará o mencionará si la deuda es válida y en este caso pues emitirá lo que sería el título ejecutivo. Una de las ventajas del proceso monitorio sería pues su rapidez y simplicidad, ¿no? Como lo he venido diciendo hace varias líneas atrás, en comparación con un juicio ordinario. Sin embargo, pues es esencial que los procedimientos se lleven a cabo de una manera correcta, y que se cumplan sobre todo, porque a pesar de que existen este tipo de normas, muchas veces se saltan y vulneran lo que vendría siendo el derecho, en este caso pues a la persona que le deben, ya que aparte esta persona muchas veces, aparte de intentar cobrar su deuda, termina pagando otras situaciones que no tienen nada que ver con lo que la deuda o el reclamo que él quería realizar, ¿no? Y todos estos términos, todas estas acciones se deberían ser de una manera más clara.